Hola chicos, chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Mm, Ya vamos a esperar como siempre unos minutitos, unos 3, 4 minuticos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase. ¿Listo? Sí, ok. Listo chicos, vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes. Pregunta antes de empezar. Como ahora por la clase pues que no tuvimos la semana pasada, digamos que se nos reguló 2 clases por semana, o sea, 2 clases y prueba, ya. O sea, hoy veríamos la clase 7 y el miércoles la clase 8 y luego sigue prueba. La pregunta mía es, ¿las pruebas las seguimos dejando el mismo día, o sea, de martes a miércoles? Porque si es así, esta semana no habría prueba, porque la segunda clase sería hasta el miércoles.
Entonces, la prueba de este módulo, de la cuarta prueba de este segundo módulo, ya se quedaría para el próximo martes. O sea, ya habríamos iniciado la primera clase del tercer módulo. Entonces, no sé qué opinan. Un par de opiniones, o si lo sometemos a votación, dejamos el mismo horario, lo cambiamos para jueves o viernes, o qué. Profesor, yo creo que lo que más le acomode a usted, que sea más simple. O sea, lo que más me acomode a mí es que a todos o a la mayoría le acomode. La verdad, a mí me da igual si sea la otra semana o ya tengamos clases de otro módulo y igual estén dando prueba, me da igual. Lo pregunto es por si de pronto quieren ajustarse, pero si no, seguimos entonces igual. Si de pronto alguien tiene alguna observación o cree que alguna propuesta, la escuchamos, la discutimos, si no, entonces seguimos igual tal cual estamos. En ese orden de ideas, mañana no hay prueba entonces, ¿ya? Esta semana no hay prueba, porque la prueba sale de la clase de hoy y de la clase del miércoles. Entonces la prueba se habilita el próximo martes. ¿Estamos claros entonces? Igual yo les recuerdo ahí por WhatsApp en el grupo, más tarde. Profesor, disculpe una duda. Ujú. Usted antes, el módulo anterior que nos hizo, nos tomaba las pruebas los días domingos, como para que no se nos juntara con la materia del próximo módulo. Sí, ¿Podría ser no. que esta clase de hoy y Podría la del ser miércoles, jueves. Podríamos hacer el jueves, igual pienso eso. Es que sí, para que no se nos junte con la otra materia, digo, pienso yo. ¿saben qué pasó con lo de los domingos? Lo que pasa es que hubo un grupo, otro grupo tuvo clases con un profesor que, no sé, era un poquito complicado y resulta que les dijo que no se podía hacer prueba los domingos y que no, y que no, y que no. Entonces eso escaló a las directivas del curso y desde ahí prohibieron las pruebas los domingos, que porque los domingos se cierran los grupos de WhatsApp y todo el show. Entonces, por eso ya no se puede hacer prueba sábado y domingo, porque a mí me encantaba la prueba los domingos, porque todo el mundo estaba más tranquilo en sus casas, yo qué sé, Sí, y bueno, pues. pero entonces no se puede. Entonces, la otra propuesta que estoy leyendo por ahí, el jueves, el jueves, Y el jueves. el jueves Vamos terminando a la hacer segunda. el jueves. Es más cómodo o el viernes, porque a mí, por ejemplo, me complica un poco dar la prueba el día martes y por eso yo igual más antes de comienzo de curso dije que la prueba sería mejor pasando las dos clases, más cómodo para uno, para realizar la prueba. Alguien le complica los jueves, a mí está bien el jueves, sería jueves de 21 horas a viernes de 21 horas. Sí, no hay problema, a mí no me complica. Sí, para mí también no me complica, profe. Está bien así. No me complica. Ya, perfecto. Entonces va a quedar así, de jueves 21 horas a viernes 21 horas. Yo solamente le veo un pero, que es las personas que quizá no puedan asistir a esa clase, ¿ya? Eh, las personas que no pudiesen asistir a esa clase les tocará ver la clase lo más rápido posible para responder a la prueba y si no alcanzan, tendrán que esperar a que finalice el módulo y que las pruebas se habiliten nuevamente para ahí dar la prueba. Esas serían como las alternativas, ¿ya? Pero entonces, déjenme, voy a escribir acá que va a quedar de ahora en adelante, mientras que demos las dos clases de la prueba en la misma semana, va a ser los jueves. En caso tal de que más adelante nos volvamos a atrasar por cualquier motivo, yo qué sé, pasó algo y no se pudo dar una clase, ahí lo volvemos a conversar. Es jueves desde las 21 horas, no, desde las 21:30 a viernes a las 21:30. Así vamos a quedar, listo. Jueves 21:30 a viernes 21:30. Listo, listo, perfecto. Entonces, ahí quedamos. Bueno, chicos, entonces la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? Recuerden que la clase pasada terminamos de ver, empezamos a ver el tema de los excipientes, ya que habían diferentes tipos de excipientes y para qué funcionaban. Hoy vamos a seguir viendo eh,
esa partecita de excipientes y vamos a ver un poquito sobre la investigación y desarrollo de un medicamento. ¿De dónde sale, podría salir un medicamento? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo desde que eh, surge la idea hasta que ya es una tableta? Ya eso es lo que vamos a ver más o menos entre hoy y mañana y el miércoles, perdón, también. ¿Ya? Entonces, tipos y función de los excipientes. La elección de los excipientes, que la empezamos a ver la clase pasada, en el desarrollo de productos farmacéuticos se basa en las funciones que se deben y se quieren cumplir con el medicamento. Por ejemplo, si se desea fabricar un fármaco con un mecanismo de liberación modificada, ya, se deberán emplear algunos excipientes que permitan la función de una matriz de liberación. Eso lo vamos a ver mañana, sistemas de liberación modificada. Les doy un adelanto. Un sistema de liberación modificada es que los excipientes, con tal que permitan a que el principio activo se libere de a poco, ¿ya? O sea, es como que el principio activo estuviera encapsulado y se abre solamente un pedacito de la cápsula o de la forma farmacéutica para que vaya saliendo principio activo de a poco, ¿ya? Entonces son diferentes. Estos excipientes usualmente son más caros. Por ello, los comprimidos o las formas farmacéuticas de liberación modificada usualmente son más caras en el mercado porque su costo de producción es un poquito más alto, ¿ya? Entonces, serán diferentes a los auxiliares de formulación que se requerirán para elaborar un fármaco convencional. ¿Cómo así un fármaco convencional? Un comprimido normal, una tableta que no tenga liberación modificada, un comprimido recubierto que solamente tenga un recubrimiento normal, ¿ya? Como enmascaramiento de sabor. Y eso. Por otro lado, si se requiere formular un jarabe, claramente los excipientes que se van a emplear son muy diferentes a los que se utilizan para la elaboración de un comprimido. Entonces, existen muchos tipos de excipientes, muchísimos. Cada excipiente va a tener una función específica y hay tipos de excipientes para las distintas formas farmacéuticas. ¿Cómo así? Hay un tipo de excipientes que es para jarabes, para suspensiones, para comprimidos, cápsulas, cremas, productos cosméticos, ¿ya? Cada uno utiliza un determinado tipo de excipientes que son fabricados justamente para ayudar a ese tipo de forma farmacéutica a que su principio activo realice la acción, ¿ya? Entonces, esta imagencita que vemos acá es como es una tolva de mezclado, ¿ya? Aquí se hacen formas farmacéuticas líquidas. En este caso el ejemplo es de un jarabe. Entonces está el jarabe concentrado, que es como ahí va el principio activo, van los aditivos, que son los excipientes, y el agua. El agua es el mayor porcentaje del jarabe, ¿ya? Entonces ahí se mezclan y se hacen siempre en los mezclados hay controles en proceso, controles como cuál, controles de temperatura, controles de presión también puede ser, o control de inyección de alguno de estos aditivos. Ya cuando la mezcla esté correcta y pase el tiempo de agitación, etcétera, etcétera, ya baja por aquí, que se dice líquido de conservación o jarabe, pues ya cuando esté listo, y este jarabe se va igual por las mangueras ya a ser envasado, al proceso de envasado, ¿ya? Es por esto que las funciones de los excipientes apuntan a dos aspectos. Uno, facilitar los procesos tecnológicos de fabricación, donde se busca, por ejemplo, conferir resistencia mecánica, o sea, que cuando yo, por ejemplo, yo me llevé, ustedes compraron un blister, ¿ya? El blistercito ese, que es el empaque primario. Entonces tienen el blister con sus tableticas.
¿ya? Entonces, resistencia mecánica es que usted se lo metió al bolsillo o usted se lo llevó en el bolso y por accidente usted puso alguna cosa encima de la tableta que era un poquito pesada. Si la tableta tiene suficiente resistencia mecánica, la tableta no tiene por qué ni partirse ni desintegrarse cuando usted medio la toca, ¿ya? Entonces el excipiente le da resistencia mecánica, significa que al hacer una presión o ejercer fuerza contra la tableta, esta no se va a dañar, ¿ya? Mejorar la capacidad de compresión a los comprimidos. ¿Cómo así que la capacidad de compresión? Resulta que los comprimidos, como tal, tienen un nivel de compresión alto. Significa que la porosidad es muy baja. ¿Cómo así que la porosidad? Que de pronto queden huequitos o que quede alguna humedad o algo para que pase el aire. No, porque como tiene una buena compresión, los excipientes permiten que queden muy comprimido, la tableta no queda porosa, ¿ya? Dar volumen. ¿Cómo así que dar volumen? Por ejemplo, una tableta de paracetamol normal de adulto, la caja dice que es de 500 miligramos, ¿ya? Pero resulta que si uno, por curioso, uno coge una tableta de esas de paracetamol de 500 y la lleva a una balanza, resulta que la tableta no pesa 500 miligramos. Si mal no recuerdo, pesa como 850 miligramos. Hay una diferencia de 350 miligramos entre lo que dice la caja y lo que pesa la tableta. Esos 350 miligramos, ¿de qué son? De excipientes. Exacto, muy bien. Son excipientes, porque el principio activo es el paracetamol y son 500 miligramos de paracetamol, ¿ya? Lo demás son excipientes que le ayudan a tener todo esto. Entonces, dar volumen, lubricar. ¿Cómo así que lubricar? Resulta que las tabletas cuando se están mezclando, porque son polvos sólidos, se están mezclando en una marmita. Una marmita es como una, a ver, ustedes han visto en las construcciones que usan como una máquina manual para, como para mezclar el cemento, algo así parecido es una marmita, donde se echan los polvillos y va girando. Entonces ahí se mezcla, se mezcla y se mezcla y se mezcla, ¿ya? Entonces esa lubricación permite que los polvos no se peguen a las paredes de esa marmita, ¿ya? Estabilizar, dar olor, sabor, textura, dureza y consistencia. Entonces la tableta como la conocemos como tal está en un punto perfecto, ¿ya? Resulta que cuando se está haciendo una tableta, si no se controlan todas estas cosas, por ejemplo, yo sé que a todos en algún momento se van a tomar una tableta, ay, se me cayó la tableta, se cayó al piso, y la buscan y la tableta sigue ahí como si nada, simplemente la limpian, limpian los pelitos de gato que se le quedaron a la tableta y se la toman. ¿Qué pasa si la tableta no tiene mucha dureza? Si tiene mucha dureza, es posible que la tableta se quiebre al contacto con el piso de una, porque no puede aguantar ese golpe, porque está tan dura que al primer golpe se quiebra. Eso es el símil como, por ejemplo, la gente cuando tiene osteoporosis. La gente cuando tiene osteoporosis tiene frágiles los huesos y puede ser por dos razones, o por falta de calcio o porque hay hipercalcificación. Y cuando pasa la hipercalcificación, resulta que el hueso se rompe porque está demasiado duro, ¿ya? Entonces, eso puede pasar. Bueno,
Denme un segundito, chicos, voy a ver una cosita acá que me están llamando. Un segundito, disculpen. Ya, volví. Bueno, entonces, mejorar, estamos hablando ya de facilitar los procesos tecnológicos de fabricación y ya de cómo es la tableta eh, cuando ya finaliza su proceso de producción. Pero también, y muy importante, es que mejora las propiedades biofarmacéuticas. ¿Cómo así que mejora las propiedades biofarmacéuticas? Facilita, por ejemplo, el proceso de disgregación de un comprimido. ¿Cómo así que el proceso de disgregación? El proceso de cómo se libera, ¿ya? Cómo se libera el comprimido, cómo se libera el principio activo y en qué lugar. Y controla la velocidad de liberación. Entonces, dependiendo de los excipientes, por ejemplo, se hacen las tabletas de liberación modificada. Esas tabletas de liberación modificada se utilizan para mejorar esas propiedades y hacer este tipo de liberación. Entonces, algunos tipos de excipientes. Tenemos los aglutinantes. Los aglutinantes unen las partículas de los polvos que compone los comprimidos o tabletas para proporcionar homogeneidad, cohesividad a la mezcla y aumentar la resistencia a rotura durante la compresión. Entonces, es como si yo, a ver, es como, imagínense el auto, ¿ya? Entonces tenemos el auto y el auto completo son los excipientes, ya listos. Resulta que entre las llantas y la carrocería hay dos excipientes y el excipiente aglutinante serían los amortiguadores, ¿ya? Porque si no existieran los amortiguadores, que es el aglutinante, resulta que el excipiente, que es la llanta, y el excipiente, que es la carrocería, pues se van a dañar, se van a pegar, se va a aumentar la resistencia, se va a romper. Pero con el aglutinante esto no sucede. Entonces, aquí el ejemplo es que cada bolita es un excipiente diferente, ¿ya? Y el aglutinante es como esa masita morada, es todo esto. Entonces, ahí está como la masita morada sirviendo como de amortiguador entre todos. Los aglutina y los mantiene ahí sin que se dañen, ¿ya? Les da homogeneidad, les da cohesividad. Cohesividad es que se puedan mezclar entre ellos, ¿ya? Y aumenta la resistencia a la rotura, o sea, que cuando comprimen la tableta, para que se haga tableta, esta no se va a romper ni se va a deshacer. Ejemplos: excipientes comunes que se pueden encontrar en medicamentos: goma arábiga, gelatinas, glucosa, PVP, sacarosa, almidón de maíz, almidón pregelatinizado. Son algunos ejemplos que si de pronto leen en excipientes de algún medicamento, es probable que encuentren alguno. Diluyentes. Aumenta el volumen de la mezcla para que se pueda comprimir. Se seleccionan en función de las propiedades de compresión, solubilidad, capacidad absorbente, alcalinidad o acidez. Recuerden la escala de pH. Alcalinos van para la derecha, hacia el 14. Ácidos van hacia el 0. ¿Ya? Entonces depende de alcalinidad o acidez. Los más utilizados son lactosa, celulosa microcristalina, almidón. Entonces un diluyente, por ejemplo, la loperamida es un medicamento que es de 4 miligramos. ¿Ya? Algo que pese 4 miligramos es nada. Y si ustedes ven una tableta de loperamida, es pequeña. Sin embargo, a pesar de que sea pequeña, tiene un peso determinado. Y ese peso determinado, no sé cuál es, pero supongamos que es de 50 miligramos. Para llegar de 4 a 50 hay mucho, son 46 miligramos de excipientes y eso es mucho.
para un principio activo de 4 miligramos. Entonces, lo que se hace es que se pone un diluyente en un mayor porcentaje, o sea, para que le dé cuerpo, le dé volumen a la tableta, ¿ya? Ejemplo, bueno, ya se los dije, pero en el caso de la lactosa, por ejemplo, cuando una persona es diabética o intolerante a la lactosa, no puede tomar medicamentos, estos excipientes. Si alguien abrió el micrófono para una pregunta, me emociona cuando alguien me va a preguntar. No, bueno. Entonces, eso pasa eh, con el caso de los excipientes que son diluyentes. Disgregantes. Facilita la ruptura del comprimido una vez es ingerido y estar en contacto con agua o con los jugos gástricos. Esto permite que se libere el principio activo, se disuelva y se absorba. Entonces, almidón de maíz o croscarmelos, esos son los más comunes. ¿Qué pasa con los disgregantes? Los disgregantes se agregan para que ayuden a que la tableta, por ejemplo, en contacto con los jugos gástricos, la tableta se abra, se empieza a disolver y el principio activo se libere. ¿Qué sucede si a un medicamento no se le agrega o no se le, como excipiente, no se le echa el disgregante? Probablemente la tableta va a pasar derecho, así como pasa con el choclo, tal cual, pasa derecho. Entonces, por eso se le agregan los disgregantes, para poder que se abra en el estómago y en el intestino, en el lugar donde se deba absorber, se absorba el principio activo. ¿Ya? Perdón por el ejemplo tan gráfico. Lubricante. Agiliza el proceso de fabricación, evitando los problemas de fricción que hace la mezcla del preparado y que hace que la mezcla del preparado se pegue a las paredes de la máquina. Entonces, ahorita les hablé del lubricante. Sirve cuando están en la tolva o en la marmita y se estén agitando, no se quede pegado a las paredes, ¿ya? Entonces se utiliza talco, esterato de magnesio, calcio, sodio, ácido esteárico, ceras, glicerilbenato, esterowet, ¿ya? Todos esos nombres, chicos, ustedes no se los tienen que aprender. Ustedes se tienen que aprender, o bueno, aprender no, pero saber que existen diferentes tipos de excipientes. Nadie se aprende estos nombres, eso no lo aprende nadie. Yo simplemente se los estoy mencionando para que sepan que existen algunos, pero ustedes se tienen que aprender es que existen excipientes y que cada excipiente tiene una función específica, no están ahí porque sí. No están ahí porque el investigador se levantó y ay, sí, me dio la gana de ponerle esterowet y ácido esteárico y talco a la misma vez. No. Tiene una función y unos porcentajes dentro de la mezcla. Obviamente, las mezclas nunca, nunca, nunca las ponen al público. Me explico. Si, por ejemplo, eh, cualquier medicamento tiene varios excipientes y entre ellos el talco, y el talco, el laboratorio sabe que el talco es al 0.5% de la mezcla total. Eso no lo van a publicar en ninguna parte, ¿ya? Simplemente publican son los excipientes que lleva, pero no publican ni los porcentajes ni la forma de prepararlo. ¿Por qué? Porque eso ya es un secreto empresarial. Eso hace parte quizá de la propiedad intelectual o la protección de los, ¿cómo es la palabra? Mm, sí, del know-how, del cómo hacer. No sé si alguien ha escuchado esta palabra, el know-how empresarial. ¿Alguien sabe qué es esto? O sea, saliéndome un poquito de lo que estamos viendo, que esto es interesante.
¿Alguien sabe qué es el know-how de una empresa? No, les explico. Es el saber cómo, ¿ya? El saber cómo hacer algo. Es lo que identifica a la empresa como tal. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una marca como Soprole? Procesar leche, lácteos. Entonces, el know-how de ellos es el procesamiento de lácteos. Eso es lo que ellos saben hacer y lo hacen muy bien. Entonces, eso es un ejemplo nomás. Bueno, volviendo. Agentes de recubrimiento. Son sustancias que pueden formar parte de una o varias capas de mezclas. Puede ser resinas naturales o sintéticas, gomas, gelatinas, sustancias de carga inactivas e insolubles, azúcares, plastificantes, polioles, ceras, colorantes. ¿Para qué sirve todo eso? Hay principios activos que saben horrible, horrible y huelen feo. Para eso sirven los agentes de recubrimiento. ¿Ya? El agente de recubrimiento le da olor, le da color, le da sabor. Gracias a ello existen tabletas de colores, de sabores y de olores. Personalmente, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con que, no sé si aquí quienes tienen hijos o quienes han estado cerca de niños o les han dado, existe un paracetamol en tabletas infantil, ¿ya? Hay varias marcas. Pongamos el ejemplo, Quitadol infantil. Resulta, inclusive vamos a ver la foto porque les quiero explicar algo. Quitadol infantil. Masticables. Entonces, dice la caja que son comprimidos masticables. A ver, yo le cambio el color a esto. Que son comprimidos masticables. Dice que es sabor a tutti frutti. La tableta es de un color llamativo. Yo personalmente no estoy de acuerdo ni con que sea llamativo, ni que sean masticables, ni que tengan sabor a tutti frutti. ¿Por qué? Porque un niño lo puede ver como si fuera un caramelo. Estas tabletas son hasta ricas, son dulces, y eso está súper mal, personalmente. O sea, esto es una opinión personal. ¿Por qué? Porque una tableta debe saber feo. Una tableta no debe saber bien. Un medicamento no debe saber bien. Porque un medicamento no puede ser llamativo a que la gente lo consuma. Y menos en los niños. Entonces, existen también muchos jarabes de sabor a frutilla y que no sé qué, y no sé. O sea, obvio, están en el mercado porque se venden y digamos que es una forma de facilitarle la posología a los niños. Sin embargo, para mí es difícil como el hecho de que le apliquen sabor y color a algo que puede ser potencialmente tóxico para el cuerpo, ¿ya? Porque recuerden que todo depende de la dosis, todo. Decía el Paracelso. Paracelso es considerado el padre de la farmacia. Y Paracelso decía, todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de la dosis. Entonces, si un niño coge el quitadol, se lo dieron porque le estaba doliendo la cabecita o yo sé qué, y le gustó y se pilla por ahí la cajita y sabe dónde está, a escondidas va y se toma los paracetamol. ¿Y a qué problema el que se forma? Bueno, colorantes y edulcorantes se añaden para mejorar características organolépticas del medicamento. No deben ser tóxicos ni tener actividad farmacéutica. Estos deben ser aprobados para uso farmacéutico. Algunos ejemplos:
Entonces tenemos óxido de hierro, riboflavina, que es la vitamina B2, betacaroteno, tartracina, óxido cromo verde, aspartame, sacarina, ciclamato. Han dicho últimamente que he leído por ahí artículos que el tema de la tartracina y el aspartame son más bien nocivos para la salud. Entonces hay que evitar inclusive alimentos que contengan colorantes como esos. Ejemplo, las bebidas gaseosas. Pero bien, como les acabo de decir, todo depende de la dosis. O sea, todo en exceso es malo. Sí, sí, sí. Entonces, existen también colorantes y edulcorantes no solamente para uso farmacéutico, sino también para uso alimentario, ¿ya? Entonces, esos de uso farmacéutico se utilizan para darle color y sabor. Los de sacarina son los que pueden tomar los diabéticos, por ejemplo, un edulcorante. Conservantes, sustancias añadidas a las formas farmacéuticas no estériles para prevenir el crecimiento microbiano que pueda generarse durante o después del proceso de fabricación. Una pregunta, les hago una pregunta, por qué un conservante, que un conservante es para evitar el crecimiento microbiano, solamente se aplica en las sustancias no estériles? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estéril y no estéril? ¿Quién me ayuda con ese aporte? Porque si lo aplicaran en el estéril no cumpliría la función, ¿Y por qué? porque si se necesita combatir un hongo o algo así, no puede ser estéril, no puede. ¿Y, y cuál es la diferencia entre estéril y no estéril? Eh, el estéril es que no hay posibilidad de que crezca alguna bacteria, está limpio. Y el no Mm, estéril obviamente no tiene ese proceso. Muy bien, correcto. Entonces, el estéril no hay nada, nada de microorganismos, porque es algo que está esterilizado, ¿ya? Entonces ahí no va a crecer nada. Entonces no tiene sentido aplicarle un excipiente como un conservante a una forma farmacéutica que ya es estéril. Por ejemplo, las formas farmacéuticas inyectables. Los inyectables intravenosos son estériles, no tienen conservantes. Algunas gotas oftálmicas que son estériles no tienen conservantes, ¿ya? No sé si han visto por ahí, no me acuerdo qué marca comercial, pero dice la marca comercial y luego dice SP. SP significa sin preservante, preservante, conservante, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ven algo SP es porque es sin preservantes. Entonces, algunos de los conservantes o preservantes que usan: parabenos, ácido benzoico, cloruro de benzalconio, formaldehído, fenoxietanol. Una observación: los parabenos son conservantes que desde hace algunos años están siendo prohibidos en varios países por su potencial cancerígeno, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo a ustedes que si van a comprar algún producto, sea medicamento o cosmético, de preferencia que sea libre de parabenos, que hay muchos productos que ya inclusive en su mismo envase lo dice, libre de parabenos. Por ejemplo, en los champú para el pelo,
Ya muchos dicen libre de parabenos. Check. Ahí se los dejo como observación para que eviten usar productos que sean potencialmente cancerígenos. Metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno y butilparabeno. Vehículo. ¿A qué llamamos vehículo? Sustancia por lo general líquida, empleada como medio para suspender o disolver el ingrediente. Los vehículos más comunes son, entonces los vehículos se usan mucho en formas farmacéuticas líquidas, jarabes, suspensiones, ampollas, productos inyectables. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, la solución salina inyectable. Han visto que la solución salina es NaCl, cloro, sodio, cloruro de sodio. Entonces, esta solución salina siempre es al 0.9% y las cosas siempre deben tener un 100%. Entonces, si una solución salina tiene 0.9% de cloruro de sodio, el 99.1%, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Mm? Agua. Agua, excelente, es agua, eso, agua, H2O, eso es solución salina, NaCl al 0.9 y agua el resto, 99.1%. Entonces, si por ejemplo yo tengo un jarabe y el jarabe dice jarabe al 10%, resulta que el 90% puede ser agua, puede ser cualquier solvente. El hecho es que el principio activo va a estar al 10%, ¿ya? El resto, el 90% es el vehículo. Y los más comunes, agua, la misma solución salina, polietilenglicol, aceites vegetales, dimetilsulfóxido o diferentes solventes orgánicos. ¿Cuál es el solvente universal? El solvente universal es el agua. Todo se mezcla con agua, todo se llena con agua, que hay que completar con agua, que hay que cocinar con agua. ¿Ya? Todo se disuelve con agua. Entonces el agua por eso es llamado el disolvente universal. Bueno, viscosantes. Sustancias que aumentan la estabilidad de la suspensión o facilitan la preparación de fórmulas de liberación controlada. Para ello se usan derivados de la celulosa, gelatina hidrolizada, polivinil pirrolidona y monoestearato de aluminio. Entonces, ¿cuál es la función de un viscosante? Pues viscosar la cosa, ¿ya? Ponerla más viscosa, o sea, que tenga un movimiento más lento, o sea, que se libere más despacio, ¿ya? Esto sirve mucho, por ejemplo, en casos de formas farmacéuticas que sean tópicas. ¿Por qué? Porque si resulta que el principio activo es sólido, pero yo lo tengo que llevar a una crema, entonces yo tengo que armar una base para que sea una crema y tengo que ser que sea viscosa, ¿ya? Entonces se le aplican viscosantes. Me gustó este colorcito para rayar, está como más vistoso. Listo. Ahora vamos a ver los tipos de envases farmacéuticos. Ya vimos los tipos de excipientes. Los tipos de envases
se pueden dividir en 3 categorías. Yo sé que muchos puede que ya sepan de algunos o se los he mencionado, pero para que quede súper claro, envase primario es el empleado para contener el producto farmacéutico en su forma farmacéutica definitiva y se encuentra en contacto directo con ella, por lo que la característica principal que debe cumplir este envase es que no interactúe con el medicamento. O sea que el material debe ser inerte. Entonces, este envase es envase primario. Estos blisters son envase primario. Este envase es un envase primario. Pregunto, ¿esta caja es un envase primario? No, secundario. Exacto, es un envase secundario. ¿Por qué? Porque no está en contacto directo con el principio activo. Para eso está el envase primario, que es el que lo protege. La caja es un envase secundario, ya que lo puede ayudar a proteger, a aislar de la luz, ya, de la luz, de la humedad. Envase secundario. Los envases secundarios son eh, aquel que siendo inviolable permite además contener, proteger y conservar el envase primario, como es el caso de las cajas que contienen la información del medicamento. Entonces tenemos envase primario, los blister, envase secundario, la cajita, ¿ya? Ya envases en agrupación o envases terciarios, que se puede llamar así, ya son las cajas, que ya serían como los envases terciarios, ya se le llama pallet o fajo pues de diferentes cajas. Pero lo más básico, chicos, es que siempre, siempre no se les olvide la diferencia entre envase primario, envase secundario, entre blister y caja, entre envase y caja, ¿ya? Entonces, estos envases terciarios son los contenedores o cajas en las que se almacenan los productos farmacéuticos para su distribución y manipulación a granel, como son las cajas de embalaje. Entonces, tenemos envase primario, envase secundario, envase terciario. Nótese que en todos hay información acerca del medicamento, información que lo que pide la ley, que pide la normatividad, como que nombre del medicamento, concentración, lote, fecha de vencimiento, ¿ya? Eso por lo menos en el envase primario. En el envase secundario ya hay más información. Y en el envase terciario ya hay información similar a la del envase secundario, ¿ya? La fabricación de estos envases se rige por criterios precisos que no pueden ser aleatorios, ya que aseguran, valga la redundancia, la seguridad del medicamento y su integridad antes de llegar al paciente que se destina. Para garantizar la seguridad, calidad, trazabilidad, los envases deben cumplir los siguientes objetivos específicos. Entonces, preservar las propiedades del medicamento. ¿Cómo lo hacen? Como les decía, luz, temperatura en parte, porque igual así, o sea, la temperatura es en parte, ¿por qué? Porque así está haciendo mucho, mucho calor, pues el envase secundario, ¿qué va a hacer? El envase secundario, a menos de que, no, es que ni que fuera un refrigerado, el envase secundario se va a calentar igual, pero la luz no puede traspasar, por ejemplo, una caja secundaria, un envase, un envase, la cajita, no la puede traspasar, ¿ya? De esta forma se va a garantizar su estabilidad. Proteger al paciente. El envase se diseña con dispositivos de prueba de manipulación que indican que ha sido abierto previamente, como las bandas de seguridad en los frascos de tabletas. También se crea con características de seguridad infantil para dificultar su apertura y prevenir intoxicaciones accidentales en niños. Entonces, sé que han notado que algunos medicamentos tienen una forma de apertura diferente. Por ejemplo, que hay que pinchar
una bandita que esté ahí punteada, pero abrir un medicamento, un niño no puede abrir un medicamento, no es fácil abrirlo, a menos de que sea grande, pues sí ya tenga más fuerza y lógica para abrirlo, pero en sí siempre se hace de esta forma como para tener esa seguridad eh, en caso tal de que un niño quiera tomar la tableta. Y también se asegura de que, por ejemplo, una caja que ha sido abierta no puede volver a su estado original. Me explico. Si la caja fue abierta, ya por siempre va a quedar abierta. Así se intente volver a cerrar o se intente sellarla, no, ya no es posible. Esas cajas están selladas de tal forma de que si en algún momento se abrió la caja, no es posible volverla a cerrar. Es por ello que, recomendación, si ustedes están ya en una farmacia y llega un cliente, porque los clientes son así, ay, me lo muestra y lo puedo abrir. No, no lo puede abrir, porque si lo abre lo tiene que comprar, porque ya no se puede cerrar, porque no se le puede poner una cinta ahí mal puesta, que ya no lo va a comprar nadie y el medicamento se pierde. Entonces le va a tocar a ustedes comprarlo. Entonces ahí les dejo como recomendación. Si están mostrando algo en la farmacia y el cliente, o sea, hay clientes muy manilargos que simplemente agarran y lo abren, ay, no me sirvió. Eso es un problema. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿ya? Simplemente, mire, se lo paso, pero por favor no lo puede abrir. O, por ejemplo, con los que van a comprar perfumería, ahí si lo puedo esto, o cremas en la parte cosmética, ahí lo puedo destapar a ver a qué huele, pero por supuesto que no, porque eso está sellado y si lo destapan, pues se pierde ya la seguridad del envase y ya es difícil volver a venderlo. Entonces, ahí les dejo la recomendación. Blisters, envase primario de la mayoría de comprimidos, tabletas y cápsulas, duras o blandas, ya que protege del aplastamiento y evita la fricción debido a que cada dosis ocupa un espacio de lámina de plástico termo endurecida, respaldada por una lámina de aluminio. Estos envases son livianos, económicos y tienen la ventaja adicional de recordar al usuario que el medicamento ha sido administrado por el método destructivo de acceso. Entonces, existen muchos tipos de blister, de tabletas. Yo les pregunto, ¿por qué razón creen ustedes que estas tabletas de acá están selladas completamente y estas no? Porque ¿Por son qué razón? fotosensibles. Excelente, pero Dios mío, hoy están iluminados porque son fotosensibles, correcto. Estas tabletas tienen que estar siempre selladas. ¿Qué medicamentos? No sé, pero los medicamentos que ustedes encuentren, que ustedes abren la caja secundaria, ay, pero esto está sellado completamente, es porque son fotosensibles. Entonces, sí, los abren es porque se los van a tomar. Porque si, ay, no, es que yo no me lo tenía que tomar y lo voy a dejar ahí al ladito. Pues no, resulta que el otro día eso se dañó porque el medicamento con la luz, y puede ser luz solamente de la luz de noche, del bombillo, se dañan porque son fotosensibles. Estos no, estos no son fotosensibles, por lo menos a la luz de un bombillo. Pero evidentemente si estos blisters los dejamos a la luz directa del sol, probablemente se vayan a dañar. Ya tampoco hay que exagerar. Entonces, estos son cápsulas. Estos parece que son tabletas simples. Estos parecen, no sé, cápsulas redondas. Parece que como si fueran capsulitas de vitamina E, que son como medio translúcidas. Estos son grajeas recubiertas. Están recubiertas de un color rojo. Probablemente tengan sabor. Y estas parecen cápsulas. Son cápsulas. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se van también como acostumbrando a los tipos de formas farmacéuticas que se pueden encontrar.
¿ya? Van a disculpar el sonido de los perros, que yo vivo aquí, el vecino tiene como 20.000 perros, y de un momento a otro empiezan a ladrar todos a la vez, no sé, por una perrera eso ahí al lado. Dios mío. Bueno, toca cerrar la ventana y aguantar calor. Está haciendo mucho calor. Tubos de plástico o aluminio. Estos envases suelen contener las cremas y ungüentos que permiten la manipulación de estas formas farmacéuticas más espesas, facilitan la dosificación y mantenimiento de cantidad remanente. Entonces, están hechas de tal forma que permitan que si se espicha el fondo, va a salir. ¿Ya? Entonces van espichando el fondo y va a salir el producto. Esa es la forma del por qué están diseñados estos envases. ¿Ya? Y es tanto para cremas y ungüentos, y tanto el envase secundario como el envase primario están completamente, son comple- están completamente protegidos o protegiendo al principio activo de la luz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, betametasona crema tópica 0,05%. Entonces, el 99,5, no, 95% de esta crema son excipientes, y entre ellas que el vehículo es la crema base que hace ser que sea crema, puede ser agua también, ¿ya? Probablemente sea agua el mayor porcentaje. El agua debe ser por ahí un 90% de la crema. Y el otro 9,95% son los excipientes que hacen que se vuelva crema. Y el 0,05 es el principio activo, o sea, casi nada. Es súper poquito. Y justamente en este porcentaje es que tiene la acción farmacéutica. Si fuera más concentrado, probablemente sería tóxico. Vidrio, a ver, se han preguntado algo por acá. No, nada. Vidrio es inerte y ofrece estabilidad a la temperatura, y se puede fabricar para permitir proteger los medicamentos de la luz. Sin embargo, el vidrio también es quebradizo, pesado y relativamente caro, por lo que actualmente los fármacos se distribuyen en este material son menos frecuentes y se ha reemplazado en la mayoría de los casos por plástico. Sin embargo, esto es un problema porque se supone que las empresas deben ser verdes, entre paréntesis, entre comillas verdes, apoyar al medio ambiente. Entonces no dan los los medicamentos en vidrio porque son caros, ¿ya? Pero lo dan en plástico que contamina el planeta. Entonces tiene que ser un tipo de plástico que permita que se pueda reciclar. Siempre está como ese tema del reciclaje y de la forma farmacéutica en estos casos. Entonces, el hecho es que el vidrio se lo pueden encontrar en algunas formas farmacéuticas, pero la verdad es que es muy poco, muy poco común, y cada vez menos común encontrar medicamentos que estén envasados en vidrio, porque es peligroso, ante una caída se quiebra súper fácil, ¿ya? Entonces casi siempre, ya estas formas son en ampollas. Perdón, en ampollas no, en envases de plástico. Ampollas, tipo especial de vial de vidrio en el que se envasan principalmente las dosis unitarias de inyectables. Se utilizan especialmente para fármacos que deben conservar su carácter estéril o son sensibles al aire. El vidrio también se puede modificar para filtrar la luz ultravioleta dañina. En el caso de las ampollas es diferente, porque las ampollas, algunos principios activos deben ser en vidrio, porque el plástico los puede alterar, los puede modificar. Entonces vienen ampollas color ámbar para proteger de la luz y color translúcido
que son para los medicamentos que no son fotosensibles, ¿ya? Está los frascos de plástico que son funcionales para formas farmacéuticas líquidas como jarabes y suspensiones, y están las bolsitas que se venden en muchas farmacias para formas farmacéuticas sólidas o que son en polvo, ya como óxido de zinc, bórax, eh, el sulfato de magnesio, el mismo cloruro de magnesio. Plástico es uno de los materiales más empleados para el envasado de medicamentos. Dentro de sus ventajas está que permite adaptarse a la forma farmacéutica, lo cual es útil en caso de supositorios, comprimidos vaginales y en la elaboración de blisters. También se utilizan para el envase de soluciones como agua para inyectables, cloruro de sodio, lidocaínas y otros fármacos cuya vía de administración es intravenosa y no afecte y no interactúe el principio activo con el plástico. Es utilizado en envases de jarabes o suspensiones, elixires, pomadas, cremas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el plástico? Las empresas tienen que sacar un tipo de plástico que sea reciclable o degradable. Por lo menos eso es a lo que va la industria, ¿ya? Porque plástico, estamos llenos de plástico en todo lado. Pero igual, si no es en plástico, ¿en qué van a dar los medicamentos? O sea, siempre va a haber un pero. Entonces, claro, está bien que sea plástico, pero también que los laboratorios sean un poco conscientes y sugieran un segundo uso, pues algunas formas farmacéuticas o envases, algunos envases pues de estas formas farmacéuticas. Entonces, la información que les decía ahorita, envase primario, envase secundario, primario, secundario. Entonces siempre el primario va a tener fecha y lote de vencimiento en una de las esquinas y por el otro lado está la información de qué es Tapsin o lo que sea, ¿ya? Y en el empaque secundario ya encontramos toda la información del medicamento como tal, como laboratorio, principios activos, cantidad de tabletas, forma farmacéutica, indicación. Por el otro lado, toda la información si tiene excipientes, ¿ya? Y información de laboratorio, lote, registro sanitario y toda esa información pues que sabemos ya deben tener estas cajas. Preguntas, dudas, consultas. ¿Está todo claro hasta ahora? Sí. Perfecto, entonces vámonos a un break. Son las 8:03. Veámonos a las 8:15. Listo, 12 minuticos de ahí, 8:15, 8:16. Ahí nos vemos para continuar con la segunda parte de la clase.
Listo, chicos, vamos a continuar. Por eso se me apaga el celular, estoy saliendo del trabajo, me pone el presente. Por supuesto, Jennifer. Llegué, profesor, listo. Yo también acabo de llegar. Estamos listos para continuar. Entonces, fabricación de medicamentos y logística farmacéutica. Entonces, ya pasando de algunos envases, vamos a ver cómo es el tema de fabricación y logística. La industria farmacéutica es... Esperen, yo prendo la luz que está como oscura. Vale. La industria farmacéutica es una de las industrias más importantes del mundo y desempeña un papel fundamental en los sistemas de atención médica. Está compuesta por una amplia gama de organizaciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a actividades que abarcan desde la investigación y desarrollo. Cuando ustedes vean por ahí algo I+D, investigación y desarrollo, hasta la fabricación y comercialización de medicamentos destinados tanto a la salud humana como a la salud animal. En el centro de esta industria se encuentra la I+D de fármacos diseñados para prevenir, tratar o aliviar diversas enfermedades y trastornos. Los principios activos utilizados en estos medicamentos exhiben amplia variedad de propiedades farmacológicas y características toxicológicas. Entonces, miren chicos, la industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas del mundo. Mueve millones de millones de millones de dólares al año. ¿En dónde está el punto de la industria? En la investigación y desarrollo. Aquí se labra, digamos que la pieza clave de por qué la industria farmacéutica vale lo que vale. ¿Por qué? Porque aquí se desarrollan nuevos fármacos y desarrollando nuevos fármacos con todos los procesos que vamos a ver entre hoy y mañana, que son ya las investigaciones clínicas, y antes de llegar al mercado, luego de que pasan estas fases, hay algo que se llama propiedad intelectual. ¿Han escuchado sobre la propiedad intelectual? Resulta que la propiedad intelectual permite de que si un laboratorio perdón, si un laboratorio desarrolla un nuevo medicamento, ya, lo puede explotar más o menos unos 20 años. Entonces, tienen más o menos 20 años para recuperar la inversión de investigación y desarrollo, la inversión en fabricación, toda la inversión que hacen en publicidad, y de esos 20 años, más o menos en 2 o 3 años, recuperan toda la inversión. Joana, ¿qué preguntas tienes? Pero ¿cómo? Yo me pongo feliz cuando abren el micrófono pensando que me van a preguntar. Bueno, entonces más o menos en 2, 3 años libran la inversión de los medicamentos y los otros, qué sé yo, 17, 18 años es para lucrar sobre la investigación que hicieron, el desarrollo que hicieron, y están protegidos por eso que se llama propiedad intelectual. ¿Qué significa? Que nadie más puede vender ese medicamento, nadie más lo puede desarrollar hasta que termine el tiempo que dura la patente, ¿ya? Entonces, los avances científicos y tecnológicos actuales están acelerando el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos con una mayor eficacia terapéutica y menos efectos secundarios. Esto ha impulsado a los científicos de diversas disciplinas como biología molecular, química y farmacia a mejorar continuamente la actividad y especificidad de fármacos.
La industria se encuentra influenciada por múltiples factores dinámicos que incluyen aspectos científicos, sociales, económicos. Las empresas farmacéuticas pueden operar tanto a nivel nacional como internacional y su funcionamiento está sujeto a una serie de leyes, regulaciones y políticas que abarcan desde el desarrollo y la aprobación de fármacos hasta la fabricación, control de calidad, comercialización y ventas. A ver, cuando se habla de avances científicos y tecnológicos, es que hay muchas formas de desarrollar un medicamento, ¿ya? Una de esas formas es algo que se llama, esto no tiene nada que ver con el curso, pero para que ustedes sepan cómo, de dónde sale, algo que se llama docking molecular. Esto es que una computadora súper poderosa tiene información de muchos receptores celulares, tiene mucha información de los cientos y cientos de miles de proteínas que tiene el cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso ese computador tiene que ser muy potente para poder simular la cantidad de proteínas, enzimas, compuestos químicos que tiene el cuerpo. Resulta que si identifican una molécula que sea medianamente prometedora para algún efecto, por ejemplo, para el VIH, ¿ya? Disminuir la aparición del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con ese compuesto, esa molécula, suponiendo que sea algo así, por aquí uno H, yo qué sé, suponiendo que sea algo así, ¿ya? Entonces resulta que esta molécula la van a llevar al computador y en el computador le van a decir al programa, yo necesito que esa molécula le mida el potencial que tiene para realizar este efecto, qué posibles efectos tóxicos puede tener en el cuerpo, dónde es posible que se pueda unir, qué otros posibles efectos puedo encontrar, dónde se va a excretar, dónde se va a metabolizar, etc., etc., etc. Toda esa información te lo da el docking molecular en ese computador. Ahora bien, se pueden testear, qué sé yo, 10.000 moléculas, 10.000 moléculas parecidas, que la diferencia de una a otra es que la una tiene la colita para un lado y la otra para un lado, ¿ya? Eso puede ser una diferencia. Entonces se testean 10.000 moléculas y esas 10.000 moléculas van como que van filtrando, van quedando más pocas, hasta que queden muy pocas, que son las más prometedoras, o sea, que tienen muy baja toxicidad, que son muy prometedoras en cuanto a la acción farmacéutica, y quedan unas finalistas, y esas finalistas las fabrican, y esas finalistas empiezan los estudios clínicos en animales, en ratas de laboratorio, ¿ya? Entonces, así, esa es una de las formas de investigar fármacos hoy día. Otra forma es de medicamentos naturales. Por ejemplo, ahorita finalizando la clase les voy a mostrar un video corto sobre unos animales marinos de donde sacan unos principios activos para hacer medicamentos. Entonces ya vamos a llegar allá. Además de las organizaciones farmacéuticas, otros actores como investigadores, médicos, farmacéuticos y el público en general también influyen en esta industria. Los proveedores de atención médica como médicos, dentistas, enfermeras y farmacéuticos desempeñan un papel fundamental en la prescripción y dispensación de medicamentos. La regulación y política de atención médica relacionada con los productos farmacéuticos también son áreas de interés público y privado. La interacción de todos estos factores genera complejos. De estos factores complejos tiene un impacto significativo en el proceso de descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de medicamentos. Como así, resulta que si un país tiene una política que permita la investigación y desarrollo, probablemente en ese país haya más investigación y desarrollo, valga la redundancia.
se fabriquen más medicamentos, haya más comercialización, haya más inversión que en otros países. Que por qué las grandes farmacéuticas son estadounidenses o son europeas, porque en esos países como Bayer, que está en Alemania, ya como Pfizer, que está en Estados Unidos, le meten mucha inyección de plata, plata que no tienen países suramericanos, plata que no tienen países africanos, ¿ya? En China también hay muchos laboratorios. Entonces, los laboratorios más reconocidos, los más grandes, están en esos países. En Chile también hay laboratorios nacionales, que igual también son importantes, pero no son tan fuertes a nivel región. Son fuertes en Chile, como el Laboratorio Chile, como el Laboratorio Mindlab, como el Laboratorio Andrómaco, ¿ya? La industria farmacéutica se beneficia de avances científicos y experiencias clínicas y toxicológicas para continuar progresando. Las diferencias existen entre grandes organizaciones que se dedican a diversas etapas del proceso de desarrollo y organizaciones más pequeñas que se centran en aspectos específicos. A menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organizaciones de investigación y grandes compañías farmacéuticas para explorar nuevas posibilidades terapéuticas. Entonces, en las universidades, eso es una relación simbiótica. El laboratorio le da fondos a la universidad presta sus laboratorios para investigación, sus estudiantes, sus facultades, ¿ya? Entonces, en la universidad se pueden descubrir muchas cosas, se puede hacer docking molecular del que les mencionaba, se pueden hacer testeos en animales como en las ratas de laboratorio, que son las blancas, blanquitas con ojos rojos. Solamente es como una especie de ratoncito que sirve para ello. Esos son algunos laboratorios a nivel España. No, a nivel España no. No recuerdo de qué país es esta diapositiva, pero acá que conozcamos, Eurofarma está en Chile, Vago está en Chile, Saval está en Chile, Siegfried está en Chile, pero con menos medicamentos. Esta medicamenta, esto es Tecnofarma, está en Chile, ¿ya? Algunas de las marcas. En muchos países existen sistemas de protección para fármacos y procesos de fabricación en el marco de propiedad intelectual, lo que les mencionaba hace un rato. En casos en los que la protección legal es limitada o inexistente, surgen compañías especializadas en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos, ¿ya? Entonces, en países donde no haya protección legal, donde no existe propiedad intelectual, es difícil que haya desarrollo, porque nadie va a invertir por algo que alguien te lo puede robar. Entonces ahí abundan los genéricos. La inversión de capital en la industria farmacéutica es significativa debido a los costos asociados con la investigación y desarrollo, la autorización de comercialización, la fabricación, el control de calidad y la comercialización. Les pregunto, ¿alguien tiene idea cuánto puede costar aproximado el desarrollo de un medicamento? Una cifra cualquiera. Un desarrollo de un medicamento puede ser entre 5 y 10 años. Eso puede durar un desarrollo de un medicamento, entre todas sus fases de investigación. ¿Alguien tiene idea de cuánto podría costar el desarrollo de un medicamento? Unos 10 millones, profesor. 10 millones de pesos. Yo diría dólares. Por ahí pasó, yo creo un poquito más. Ay, no me van a caber los ceros. 50. ¿Qué número es este? A ver, 10 millones. 1.000 millones de No, dólares. 1000 Puede, millones, 1000 millones. Ahí lo vi bien. puede costar Dios santo. un desarrollo de un principio activo que sea novedoso, que sea innovador. Por eso, por eso, los medicamentos de marca que son innovadores para enfermedades complicadas son tan caros, porque protegen la propiedad intelectual. ¿Ya? Un medicamento para enfermedades crónicas
son caros, muy caros. Y eso es gracias a que la investigación y desarrollo es caro. Esa es la razón, ¿ya? Tampoco es que los laboratorios, o sea, en parte sí cobran lo que les da la gana, pero en países donde haya regulación de precios, como en Chile, igual hay topes de regulación. Sin embargo, hay laboratorios que invierten muchísima plata en investigación. Entonces, cuando sacan esos medicamentos al mercado, son medicamentos súper caros. El comercio internacional y nacional, así como las políticas relacionadas con impuestos y finanzas, también influyen en la forma en que opera la industria farmacéutica en diferentes países. Las necesidades de sustancias farmacéuticas varían significativamente entre países desarrollados y en desarrollo, dependiendo de los problemas de salud prevalentes. En los países en desarrollo hay malnutrición, hay enfermedades infecciosas, que son áreas de preocupación. Pero en países desarrollados, las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, porque hay más calidad de vida, o condiciones específicas son más prominentes, lo que conduce a una demanda diferente de medicamentos. Entonces, por eso es difícil que una farmacéutica de otro país desarrolle fármacos que apliquen más para otros países diferentes. Me explico. No han desarrollado un medicamento, no sé, pues voy a exagerar, que sirva para la malnutrición, ¿ya? ¿Por qué? Porque son problemas de países en desarrollo, de países pobres, enfermedades infecciosas. Pocos son los medicamentos que hay, por eso mismo, porque ¿qué gana una industria farmacéutica en desarrollar medicamentos de este tipo si las personas que sufren este tipo de enfermedades son personas con difícil acceso económico? ¿Quién va a comprar eso? Muy pocas personas. No, entonces todo como que cobra un poco de sentido. Los productos farmacéuticos para la salud humana y veterinaria comparten similitudes en cuanto a investigación y desarrollo y procesos de fabricación, aunque estén sujetos a diferentes procesos de autorización, distribución, comercialización y venta. Recuerden, veterinarios en Chile los autoriza el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, Salud Humana, ISP o Ceremi. Entonces los pasos o los ciclos es etapa de investigación básica, que ahí puede entrar el ejemplo que les ponía del docking molecular. De ahí salen moléculas o investigación de medicamentos de origen animal. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes sabían, chicos, que antes la insulina la sacan de los cerdos. La insulina es una proteína sumamente compleja, no se puede sintetizar. Entonces, de los cerdos sacan la insulina que aplican en los humanos. La digoxina la sacan de una serpiente. Hay muchos medicamentos que sacan de animales, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a hablar mañana. Luego sigue investigación preclínica, investigación clínica, autorización de comercialización y vigilancia continua poscomercialización. Cada uno de estos pasos son los temas de la clase de mañana. ¿Qué es importante acá? Perdón, mañana no, el miércoles. ¿Qué es importante acá? Vigilancia continua y poscomercialización. Significa que el medicamento nunca deja de ser vigilado. Así ya esté eh, vendiéndose, igual los laboratorios tienen que hacer farmacovigilancia. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un videito de ejemplo de desarrollo de un producto farmacéutico que sacan del mar, para que le echen ojo y ahí, si tienen preguntas, nos vemos. Dura 7 minuticos el video. Venga, yo me voy a silenciar y le voy a poner volumen a esta cuestión. Los océanos
han sido el escenario de la diversificación de la vida desde sus inicios, a lo largo de más de 3.500 millones de años de evolución, ocupando el 71% de su superficie terrestre. Representan el hábitat más extenso de la biosfera. Su amplia biodiversidad es capaz de proveer a los profesionales de la salud de un amplio arsenal terapéutico para hacer frente a graves enfermedades, como por ejemplo el cáncer. El proceso innovador de desarrollo de fármacos de origen marino de PharmaMar abarca todas las fases, desde su descubrimiento hasta su comercialización, pasando por su producción. A través de este novedoso proceso, millones de compuestos presentes en los macro y microorganismos marinos se convierten en fármacos capaces de salvar vidas humanas. La investigación arranca con las expediciones marinas, realizadas alrededor de todo el mundo. En ellas, un equipo formado por biólogos marinos y buzos profesionales obtiene diferentes muestras de cuerpos marinos, en su gran mayoría invertebrados. Los organismos son clasificados asignándoles un código externo in situ, recopilando la máxima información posible asociada a cada uno. Finalmente, las muestras son inmediatamente congeladas de manera individual para conservar así íntegras todas sus características químicas. El sistema de obtención de muestras de PharmaMar, totalmente manual y selectivo, y con total ausencia de sistemas mecánicos de muestreos, es muy respetuoso con el medio ambiente, minimizando al máximo el impacto que pudiera causarse sobre el entorno marino. PharmaMar está en consonancia con el artículo 1 de la Convención de Río sobre Biodiversidad, en donde se refleja el uso sostenible de los recursos naturales como equilibrio entre los ecosistemas, la sociedad y la economía mundial. Cuando los organismos llegan al laboratorio, es muy importante garantizar la trazabilidad de las muestras, desde su origen hasta su estudio final. Por ello se vuelca toda la información asociada a las muestras a la base de datos de la colección, y el propio sistema informático asigna a cada muestra un número asociado a su vez a un código de barras a través del cual se puede conocer toda la información ligada a cada una de las muestras. Tan solo 2 gramos de cada organismo son suficientes para investigar y descubrir si estas muestras marinas tienen o no propiedades antitumorales. Para ello, los extractos son evaluados en un panel de células tumorales humanas. Los que resultan positivos en el ensayo biológico son fraccionados para aislar los compuestos responsables de esa actividad antitumoral. En el aislamiento se utilizan técnicas cromatográficas y técnicas instrumentales como la resonancia magnética nuclear o la espectrometría de masas, que permiten la elucidación y determinación de la estructura de las nuevas entidades químicas antitumorales que además tienen que tener un nuevo mecanismo de acción. Esto permite a la industria biofarmacéutica patentar sus nuevos hallazgos, una de las actividades más importantes y necesarias para su sostenibilidad. Con el objetivo de evitar la necesidad de recurrir a la fuente natural, contribuyendo así a mantener el ecosistema marino y asegurar el suministro de estas nuevas moléculas, el siguiente paso es la síntesis química de las mismas. En la fase preclínica se determina si el producto es seguro, de qué forma actúa contra la célula tumoral y si es más efectivo sobre determinados tipos de tumores o si su eficacia mejora combinándolo con otros fármacos. En esta fase se genera toda la información necesaria para iniciar con total seguridad la posterior investigación clínica en la que se pasará a testar el medicamento en humanos. La prueba de los medicamentos en humanos es imprescindible para poder asegurar que los parámetros de eficacia y seguridad son los adecuados para su uso en todos aquellos pacientes que se beneficiarán de ellos en el futuro. El proceso de desarrollo de fármacos es complejo y necesita muchos años de investigación e inversión. A pesar del alto número de compuestos presentes en las muestras marinas que son procesados en el laboratorio,
no todos tienen propiedades antitumorales, y no todos los compuestos que sí muestran actividad son igual de prometedores. Solo el 15% de los compuestos que comienzan la fase 1 de desarrollo clínico tienen posibilidades de pasar a fase 2. De estos, entre el 25 y 35% de los compuestos pasarán a fase 3, y entre el 50 y el 65% de ellos alcanzarán el mercado. En resumen, un alto porcentaje de los compuestos que en fases iniciales mostraron actividad antitumoral se descartarán en fases futuras del desarrollo. El descubrimiento de moléculas con propiedades medicinales innovadoras, llevado a cabo gracias a la biotecnología, no solo contribuye al desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos que salvan vidas humanas, a través tan solo de unos pocos gramos de muestra de origen marino en el caso de Farmamar, sino que también contribuye al mayor y mejor conocimiento de los ecosistemas marinos locales y a su conservación. La biotecnología marina abre un mundo de posibilidades en la medicina humana y en la lucha contra el cáncer. La biotecnología es la tecnología del siglo XXI. Su potencial ha generado grandes expectativas entre los científicos y expertos. Preguntas, dudas. Eso es más o menos el proceso de investigación de un producto cuando hablamos que lo procesan de esta forma, lo sacan del mar, seleccionan las moléculas y todo, hacen todo el proceso en laboratorio, hablamos de biotecnología, ¿ya? Pero Profesor, bueno, profesor, pero eso mismo que hacen en el mar también lo hacen en la tierra, en los árboles, las plantas y todo eso. sí, por supuesto, pero ya en el té, a ver, es que depende, porque ya cuando hablamos de plantas, ya son extractos naturales, ya hablamos de productos naturales, ¿ya? Hablamos de biotecnología cuando es eh, organismos vivos como, yo sé, las plantas son organismos vivos también, pero organismos a los cuales se le hacen unos extractos diferentes que a las plantas. A las plantas se le hacen unas extracciones de las cuales salen los productos naturales, ¿ya? ¿Serían Pero, como organismos animales, profesor? Más que vegetales, ¿serían organismos del reino correcto, animal? esa es la respuesta que estaba buscando. Es eso. Entonces, eso. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Todo queda claro? Igual mañana, sí, con mañana, el miércoles vamos a desarrollar un poco más el tema de las fases de investigación y ya lo vamos a ver. Esta diapositiva ya la vamos a ver cada uno ya más despacio y más explicado. ¿Ya? A ver si alguien ha escrito algo. Mm. Listo, chicos, chicas. Entonces, vamos a llamar a lista y recuerden, no hay prueba mañana. La prueba ya va a quedar los jueves de 21 horas a viernes 21 horas. ¿Listo? Esto debido Claro. a que ya, como no hubo una clase la semana pasada, ya vemos clase
vemos las dos clases de prueba en la misma semana. Entonces, para que no se atrase mucho el tema. Listo. Para que lo tengan claro. Prueba mañana no, prueba se habilita el jueves. Voy a llamar de abajo para arriba. Laura Velázquez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María Vallejos. Fanny. Presente, profesor. Paula Troncoso. Carelis. Presente, profe. Rosa. Presente, profe. Laura Ruz. Claudia. Lisandra Quintero. Lucila Pedrosa. Susana Paiva. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Chao. Bárbara Muñoz. Paulo Morgado. Paola Miranda. Presente, buenas noches, profe. Chao. Ariana Lovera. Eldi López. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Sixtina. Presente, profe, buenas noches. Jennifer García. Michael. Presente, profe, hasta luego. Chao. Dominic. Johanna Castillo. Presente, profesor. Hasta luego. Gracias. Viviana Carvalho. Silvia Barra. Presente, profesor. Gracias. Buenas noches. Joana Arces. Y Jacqueline Allende. Presente, profesor, y buenas noches. Buenas noches. Listo, chicos, que descansen. Nos vemos el miércoles. Chaito. Éxitos. Jennifer.